En los jardines perfumados de una hacienda en Cusco, una mirada prohibida cambió para siempre el destino de dos mundos que jamás debieron encontrarse. Ella, doña Isabela de Mendoza, heredera de una fortuna inmensa. Él, Amaru, hijo del jardinero indígena que cuidaba las rosas más hermosas del virreinato. Lo que comenzó como un secreto susurrado entre flores, terminó desafiando siglos de tradición y prejuicio. Una historia de amor tan poderosa que ni la muerte pudo separarlos. Suscríbete ahora para no perderte estas historias de amor que trascienden el tiempo. Dale al botón rojo y únete a nuestra familia de más de 500.000 suscriptores que creen en el poder del amor verdadero. Dime desde dónde nos escuchas y cuéntame. ¿Crees que el amor verdadero puede vencer cualquier barrera social? Déjalo en los comentarios. Las montañas andinas se alzaban majestuosas alrededor del valle sagrado como centinelas eternos que guardaban los secretos de una civilización milenaria. Sus picos coronados de nieve perpetua brillaban como diamantes bajo el sol matutino, mientras las nubes se deslizaban entre las cumbres como suspiros de los dioses antiguos. En medio de este paisaje que parecía tocado por la mano divina, la hacienda San Rafael se extendía como una joya colonial incrustada en la tierra dorada, un oasis de opulencia española que contrastaba dramáticamente con la austeridad natural de los Andes. Los muros de piedra blanca, extraída de las mismas canteras que habían servido a los incas para construir sus fortalezas, contrastaban elegantemente con los tejados de terracota roja que brillaban como brasas bajo el cielo azul intenso. Los jardines, diseñados por maestros jardineros traídos desde Sevilla, desplegaban un mosaico de colores que desafiaba la severidad del paisaje andino. Rosas rojas como la sangre, jazmines blancos como la nieve de las cumbres, bugambillas púrpuras que trepaban por las columnas de mármol como cascadas de color. Era en este paraíso artificial donde vivía doña Isabela de Mendoza, la flor más hermosa de todo el valle, aunque ella misma no fuera consciente de su extraordinaria belleza. A sus 21 años recién cumplidos, poseía esa gracia etérea que solo pueden tener las mujeres que han crecido rodeadas de lujo y protegidas de las rudezas del mundo. Su cabello castaño claro caía en ondas sedosas hasta su cintura, capturando la luz del sol como hilos de oro tejidos por ángeles. Sus ojos verdes tenían el color exacto de las esmeraldas que se extraían de las minas de Muzo, y brillaban con una inteligencia vivaz que contrastaba con la sumisión que se esperaba de una dama de su posición. Su piel conservaba la palidez aristocrática de quien nunca había conocido el trabajo bajo el sol implacable de los Andes, protegida siempre por sombrillas de encaje y ungüentos importados de Francia. Pero había algo más en Isabela que la distinguía de otras señoritas criollas, una curiosidad natural que no había logrado ser domada por años de educación estricta, y una bondad genuina que brillaba en sus gestos hacia los criados, algo que sus padres consideraban una debilidad peligrosa que debía ser corregida. Isabela era la única heredera de don Rodrigo de Mendoza, uno de los encomenderos más poderosos no solo del Cusco, sino de todo el virreinato del Perú. Su fortuna había sido construida sobre las minas de plata de Potosí, donde miles de indígenas trabajaban en condiciones que habrían horrorizado a cualquier alma cristiana, si es que alguien se hubiera molestado en preguntar por ellas. Don Rodrigo poseía también vastas haciendas que se extendían por todo el Valle Sagrado, cada una trabajada por familias enteras de nativos que habían pasado de la servidumbre inca a la encomienda española sin haber conocido jamás la libertad. El linaje de los Mendoza se remontaba directamente a los conquistadores que habían llegado con Francisco Pizarro, y don Rodrigo no permitía que nadie olvidara este hecho. Los retratos de sus antepasados, hombres de armadura reluciente y mirada severa, dominaban las paredes del salón principal como recordatorios constantes de la gloria militar que había construido su fortuna. La sangre española corría pura por sus venas, sin mezcla alguna con las razas inferiores, y era este orgullo racial lo que gobernaba cada decisión que tomaba respecto al futuro de su hija. Esa mañana de octubre, cuando el aire andino tenía esa claridad cristalina que solo se encuentra en las alturas, Isabela contemplaba su reino desde el balcón de su habitación. Envuelta en una bata de seda color marfil que había llegado en el último barco desde Manila, observaba los jardines que se extendían bajo su ventana como un tapiz viviente de colores y aromas. Pero en sus ojos verdes había algo diferente esa mañana, una inquietud que no había estado allí en los días anteriores.
Ya no miraba los jardines con la distracción casual de quien observa un paisaje familiar. Sus ojos buscaban algo específico, alguien específico, entre los senderos de grava blanca y los macizos florales cuidadosamente ordenados. Era una búsqueda que había comenzado sin que ella misma se diera cuenta, un hábito que había ido creciendo día tras día hasta convertirse en la primera actividad de cada mañana. Pero lo que Isabela no sabía era que esa misma mañana, en los aposentos de su padre, se estaba decidiendo su destino matrimonial con un pretendiente que llegaría desde Lima en solo 3 días, y que esa búsqueda silenciosa que hacían sus ojos cada amanecer estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. En el corazón de los jardines, donde una fuente de mármol blanco susurraba melodías eternas con el agua que caía en cascadas perfectamente diseñadas, trabajaba el joven que había comenzado a perturbar los sueños de Isabela sin que ella comprendiera por qué. Su nombre era Amaru Quispe, y a sus 23 años poseía esa belleza masculina y primitiva que solo pueden tener los hombres forjados por generaciones de vida en las montañas más altas del mundo. Su complexión era la de los verdaderos hijos de los Andes, fuerte pero no tosca, armoniosa en cada músculo esculpido por años de trabajo bajo el sol cusqueño. Su piel tenía el color del bronce bruñido, esa tonalidad dorada que hablaba de sangre inca pura corriendo por sus venas. Sus manos, largas y elegantes a pesar de estar endurecidas por el trabajo, moldeaban la tierra con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con su fuerza evidente. Cuando trabajaba, cada movimiento suyo tenía la gracia natural de alguien que había nacido para estar en armonía con la naturaleza. Pero eran sus ojos lo que más impresionaba a quienes se atrevían a mirarlo directamente. Negros como la obsidiana sagrada que sus antepasados habían usado para forjar herramientas y ornamentos, poseían una profundidad que parecía contener toda la sabiduría ancestral de su pueblo. En esos ojos vivía la memoria de un imperio que había dominado estas montañas mucho antes de que llegaran los españoles, y también la dignidad silenciosa de quienes habían aprendido a sobrevivir preservando su alma intacta bajo el yugo de la conquista. Amaru era hijo de Hilary Quispe, el jardinero principal de la hacienda San Rafael, un hombre que había ganado el respeto incluso de los señores españoles por su conocimiento sin igual de la tierra andina. Hilary poseía secretos que habían pasado de padre a hijo durante generaciones, sabía qué plantas florecían en cada estación, cómo combinar especies europeas con flora nativa para crear jardines que parecían jardines del paraíso, y sobre todo, conocía los rituales antiguos que mantenían la tierra fértil y generosa. El joven Amaru había heredado no solo el talento extraordinario de su padre para hacer florecer vida donde otros veían solo piedra y barro, sino también algo mucho más peligroso para un indígena en el mundo colonial, una inteligencia aguda que había sido alimentada en secreto con conocimientos que iban mucho más allá de la jardinería. Uno de los sacerdotes jesuitas que visitaban periódicamente la hacienda, el padre Sebastián de Acosta, había reconocido la brillantez natural del muchacho y había comenzado a enseñarle a leer y escribir cuando Amaru tenía apenas 10 años. Estas lecciones clandestinas se habían mantenido en el más absoluto secreto, porque don Rodrigo jamás habría permitido que uno de sus sirvientes indígenas recibiera educación. Pero el padre Sebastián, un hombre de convicciones profundas sobre la igualdad de todas las almas ante Dios, había persistido en su enseñanza. Como resultado, Amaru podía ahora leer no solo en castellano, sino también en latín, y poseía conocimientos de astronomía, matemáticas y filosofía que rivalizaban con los de cualquier joven caballero español. Pero quizás lo más peligroso de todo era que Amaru había desarrollado una dignidad natural que no conocía su lugar según las estrictas jerarquías coloniales. Aunque trabajaba como jardinero y se comportaba con la deferencia apropiada ante los señores de la casa, en su interior mantenía una altivez silenciosa que hablaba de sangre real inca. Esta dignidad era invisible para la mayoría, pero había algo en la forma en que caminaba, en la manera en que sostenía la cabeza, en el brillo de sus ojos, que sugería que él sabía que su verdadero valor no estaba determinado por su posición social. Desde niño había caminado por esos jardines como si fueran su reino natural. Primero había seguido a su padre, aprendiendo los nombres de cada planta en quechua y en castellano, memorizing las estaciones de floración, absorbiendo los secretos de la tierra que solo se transmitían de boca en boca. Gradualmente,
había comenzado a tomar responsabilidad por las secciones más delicadas del jardín, el invernadero de orquídeas, el rosaledal principal, los arbustos de flores raras que requerían cuidados especiales. Conocía cada sendero, cada árbol, cada rincón de esos jardines como si fueran parte de su propio cuerpo. Sabía cuándo la tierra necesitaba descanso y cuándo estaba lista para dar vida nueva. Podía predecir el clima observando el vuelo de los colibríes y conocía remedios para las enfermedades de las plantas que ningún jardinero español habría imaginado. Pero sobre todo, había aprendido a ser invisible para los señores de la casa, a trabajar en silencio, a mantener la cabeza baja y los ojos apartados. Sin embargo, esa mañana, mientras podaba las rosas junto a la fuente principal, algo le hizo romper todas las reglas que había seguido religiosamente durante años. Una fuerza irresistible lo impulsó a alzar la vista hacia el balcón de la casa principal, donde sabía que a esa hora solía aparecer la señorita Isabela. Y cuando lo hizo, el mundo cambió para siempre. El tiempo se detuvo en ese instante, como si los dioses andinos hubieran decidido suspender el movimiento natural del universo para permitir que dos destinos se encontraran. Isabella, que se había inclinado sobre la barandilla de hierro forjado para alcanzar mejor la vista de los jardines que tanto amaba, se encontró mirando directamente a los ojos de Amaru. No fue un vistazo casual, ni una coincidencia fortuita que pudiera ser fácilmente explicada o ignorada. Fue un reconocimiento mutuo, profundo y perturbador, como si dos almas que habían estado buscándose a través de mundos diferentes finalmente se hubieran encontrado. El aire entre ellos pareció cargarse de electricidad, esa misma tensión que precede a las tormentas andinas cuando las nubes se acumulan entre los picos nevados. Isabella sintió que su respiración se entrecortaba sin razón aparente, mientras que un calor extraño se extendía por su pecho, bajaba por sus brazos y se concentraba en sus manos, que se aferraron instintivamente a la barandilla de hierro. Amaru, por su parte, debería haber bajado la mirada inmediatamente. Conocía las reglas mejor que nadie, las había aprendido desde la cuna como lecciones de supervivencia. Sabía que un indígena, no importa cuán educado o inteligente fuera, jamás debía sostener la mirada de una señora española, mucho menos de la heredera de la hacienda donde trabajaba. Pero algo en los ojos verdes de Isabella lo hipnotizó completamente, algo que iba mucho más allá de su belleza evidente. En esos ojos vio algo que no había esperado encontrar jamás en el rostro de una española, una curiosidad genuina, libre de desprecio o condescendencia. No era la mirada superficial de quien observa a un sirviente realizando sus tareas, sino la atención profunda de alguien que realmente veía, que realmente quería conocer lo que había detrás de la superficie. Era una mirada que hablaba de soledad, de preguntas sin respuesta, de un alma que buscaba algo más allá de los confines dorados de su prisión aristocrática. Isabella, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, sintió que algo fundamental se desplazaba en su interior. Durante años había visto a Amaru trabajar en los jardines, pero siempre desde la distancia, siempre como parte del paisaje, nunca como un individuo con pensamientos y sentimientos propios. Ahora, con esa mirada directa y sostenida, se daba cuenta de que había estado ciega. Veía la nobleza natural en su porte erguido, la gracia de sus movimientos mientras sus manos se movían entre las flores, la intensidad de su mirada que hablaba de una inteligencia que no esperaba encontrar. Había algo en él que la inquietaba y la fascinaba al mismo tiempo, una dignidad silenciosa que no parecía consciente de las jerarquías sociales, como si en su interior guardara secretos que ella intuía pero no podía descifrar. La conexión duró apenas unos segundos en términos del tiempo real, pero en el tiempo del corazón se extendió como una eternidad. Fue suficiente para plantar una semilla que crecería hasta convertirse en algo imposible de contener, algo que desafiaría todo lo que ambos habían aprendido sobre el mundo y su lugar en él. Amaru fue el primero en romper el hechizo, apartando la vista con un esfuerzo de voluntad que le costó más de lo que había imaginado posible. Volvió a sus rosas con las manos ligeramente temblorosas, pero cada célula de su cuerpo era consciente de que ella seguía allí, observándolo. Sus movimientos se volvieron más cuidadosos, más gráciles, como si inconscientemente quisiera mostrarle la delicadeza con que trataba a las flores que estaban bajo su cuidado. Isabella permaneció en el balcón mucho más tiempo del habitual, observándolo trabajar con una fascinación que no comprendía completamente. Notó por primera vez la precisión de sus movimientos,
la manera en que cada gesto suyo parecía estar en perfecta armonía con el ritmo natural del jardín. Vio cómo hablaba suavemente a las plantas mientras las podaba, como si fueran seres vivos que pudieran escuchar y responder a su voz. Era una intimidad con la naturaleza que ella jamás había presenciado, y que la conmovió de una manera que no sabía cómo explicar. Lo que ninguno de los dos sabía era que don Rodrigo de Mendoza había estado observando desde la ventana de su despacho, y que esa mirada intercambiada no había pasado desapercibida para sus ojos vigilantes. En su mente ya comenzaban a formarse planes para alejar a su hija de cualquier tentación que pudiera comprometer la pureza de su linaje. Los días que siguieron a ese primer encuentro de miradas trajeron una transformación sutil pero profunda en la rutina de la hacienda San Rafael. Isabella comenzó a despertar más temprano de lo que había sido su costumbre durante años, justificando sus apariciones matutinas en el balcón con excusas variadas. Necesitaba aire fresco para combatir los mareos que la aquejaban últimamente. El médico le había recomendado contemplación matutina para calmar sus nervios, o simplemente quería disfrutar de la belleza de los jardines en las horas más frescas del día. Sus doncellas, Esperanza y Consuelo, dos jóvenes mestizas que habían estado a su servicio desde la infancia, no cuestionaron este nuevo hábito. Estaban acostumbradas a los caprichos aparentemente inocuos de su señora, y además habían notado que estos momentos de contemplación parecían mejorar su humor de manera notable. Isabella, que había sido siempre una joven melancólica y pensativa, últimamente sonreía más a menudo y tenía una energía nueva que las llenaba de alegría. Lo que las doncellas no sabían era que esos momentos matutinos se habían convertido en la parte más importante del día para Isabella. Se vestía con especial cuidado, eligiendo colores que sabía que resaltarían contra el fondo del balcón, y se peinaba de manera que su cabello castaño brillara como oro bajo la luz del sol. No se admitía a sí misma por qué había comenzado a prestar tanta atención a su apariencia para esos momentos de soledad aparente, pero en su corazón sabía que esperaba ser vista. Amaru, por su parte, había desarrollado una rutina igualmente hilarante alrededor de esos encuentros silenciosos. Encontraba razones cada vez más creativas para trabajar más tiempo en la sección de jardín que era visible desde la casa principal. De repente, las rosas de esa área necesitaban podas más frecuentes, el césped requería atención especial, y las fuentes exigían una limpieza más meticulosa de la que habían recibido nunca antes. Su padre, Hilary, había comenzado a notar estos cambios con la sabiduría acumulada de sus 60 años de vida. Era un hombre que había aprendido a leer las señales sutiles, tanto en la naturaleza como en el comportamiento humano, y lo que veía en su hijo lo llenaba de una inquietud creciente. Amaru trabajaba con una intensidad nueva, pero también con una distracción que no había mostrado jamás. Sus ojos buscaban constantemente la casa principal, y su atención se desviaba con frecuencia hacia el balcón, donde aparecía la señorita Isabella. Al principio, los encuentros entre Isabella y Amaru se limitaban a esas miradas furtivas intercambiadas a la distancia. Ella fingía interesarse en un libro de poesía, mientras sus ojos verdes buscaban la figura de Amaru entre las flores. Él, aparentemente concentrado en su trabajo, era dolorosamente consciente de cada movimiento de ella en el balcón, de cada gesto, de cada momento en que sus miradas se encontraban brevemente antes de que uno de los dos apartara la vista. Estas conexiones silenciosas comenzaron a adquirir una intensidad que ninguno de los dos había experimentado antes. No eran simplemente miradas casuales entre dos personas que habitaban el mismo espacio, eran comunicaciones profundas que trascendían las palabras y las barreras sociales. En esos momentos, Isabella dejaba de ser la heredera de los Mendoza y Amaru, dejaba de ser el hijo del jardinero. Eran simplemente dos almas jóvenes que se reconocían mutuamente con una claridad que los asustaba y los fascinaba al mismo tiempo. La tensión creció día tras día hasta que se volvió insostenible. Isabella comenzó a soñar con conversaciones que nunca había tenido, imaginando la voz de Amaru, preguntándose qué pensaría sobre los libros que leía, sobre la música que escuchaba, sobre los sentimientos que la embargaban cuando contemplaba las montañas al atardecer. Amaru, por su parte, comenzó a trabajar con una meticulosidad obsesiva en las secciones del jardín más cercanas a la casa, como si cada flor perfectamente cuidada fuera un mensaje silencioso dirigido a ella. Una mañana, cuando el rocío aún perlaba las rosas como lágrimas de cristal, y el aire llevaba el aroma fresco de la tierra húmeda mezclado con el perfume embriagador de los jazmines nocturnos,
Isabella tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. No podía continuar limitándose a observar desde la distancia. Necesitaba acercarse, conocer al hombre que había comenzado a ocupar sus pensamientos de manera tan completamente inexplicable. Se atrevió a algo que jamás había hecho en sus 21 años de vida privilegiada. Bajó sola al jardín, caminó por los senderos de grava blanca con paso aparentemente casual, pero su corazón latía con tanta fuerza que temía que el sonido pudiera ser escuchado por todo el valle. Fingía inspeccionar las flores con el interés botánico que había estado cultivando públicamente durante las últimas semanas, pero en realidad se dirigía inequívocamente hacia la sección donde sabía que encontraría a Maru trabajando. Llevaba un vestido de muselina azul claro que había elegido porque sabía que el color hacía que sus ojos verdes brillaran como esmeraldas, adornado con encajes franceses que habían llegado en el último barco desde Europa. Un sombrero de ala ancha protegía su tez aristocrática de los rayos del sol andino, pero estaba inclinado de tal manera que no ocultaba completamente su rostro. Se había pellizcado las mejillas discretamente para darles color, y había mordido sus labios para que se vieran más rojos de lo natural. Amaru la vio acercarse desde la distancia, y sintió que su corazón comenzaba a latir con una fuerza que amenazaba con partirle el pecho. Su mente racional le gritaba que debía encontrar una excusa para alejarse inmediatamente, buscar refugio en algún rincón del jardín donde no pudiera seguirlo, pero sus pies parecían haberse enraizado en la tierra como las plantas que cuidaba con tanto amor. Sus manos, que normalmente se movían con seguridad absoluta entre las flores, comenzaron a temblar ligeramente mientras intentaba continuar con su trabajo de poda. Cada paso de Isabella hacia él resonaba en su conciencia como el sonido de tambores ceremoniales, anunciando la llegada de algo inevitable y transformador. Isabella se detuvo frente a un rosal especialmente exuberante, un ejemplar magnífico cuyos flores color carmesí parecían arder como rubíes bajo el sol matutino. Era una de las variedades más preciadas del jardín, una rosa de Castilla que había sido injertada con técnicas secretas en raíces nativas, creando una planta híbrida de belleza extraordinaria que simbolizaba, sin que ninguno de los dos lo supiera en ese momento, la posibilidad de que dos mundos diferentes pudieran unirse para crear algo nuevo y hermoso. «Son hermosas», dijo con voz suave, aparentemente dirigiéndose a las flores pero siendo perfectamente consciente de que Amaru estaba lo suficientemente cerca para escucharla. Las palabras flotaron en el aire matutino, como pétalos llevados por la brisa, simples en superficie pero cargadas de significados más profundos. Era la primera vez que Isabella dirigía palabras directamente hacia él, y ambos lo sabían. El momento tenía una calidad ceremonial, como si estuvieran cruzando un umbral invisible del cual no habría retorno. Amaru dejó de podar por un momento, sus herramientas quietas en sus manos mientras procesaba el hecho de que ella le había hablado. Sabía que debía responder con la formalidad apropiada, manteniendo la distancia social que se suponía los separaba, pero algo en la sencillez genuina de su comentario lo desarmó completamente. «Gracias, señorita», respondió en un castellano perfecto, aunque matizado con el acento musical del quechua que nunca había podido eliminar completamente de su habla. «Son rosas de Castilla injertadas en raíces nativas. Mi padre descubrió que de esa manera florecen mejor en nuestra tierra, adaptándose a la altura y al clima andino sin perder la belleza que las caracteriza». Isabella se giró para mirarlo directamente, sorprendida por la educación evidente en su respuesta y por la poesía natural de su explicación. En los salones de Cusco había escuchado a caballeros españoles recitar versos elaborados de Góngora y Quevedo, pero ninguno había hablado con la naturalidad lírica que acababa de escuchar en boca de este joven indígena. «¿Tu padre te enseñó sobre las flores?», preguntó, genuinamente curiosa y completamente inconsciente de que estaba rompiendo todos los protocolos sociales al mantener una conversación directa con un sirviente. «Mi padre me enseñó mucho más que eso», respondió Amaru, olvidando por un momento la prudencia que había sido su compañera constante durante toda su vida. «Me enseñó a escuchar lo que la tierra quiere decirnos. Cada planta tiene su lenguaje propio, su momento perfecto, su manera particular de amar el suelo donde crece. Hay que aprender a leer las señales, el color de las hojas, la humedad del aire, la manera en que las abejas se comportan alrededor de las flores». La poesía inesperada de su respuesta hizo que Isabella lo mirara con nueva atención,
como si estuviera viendo por primera vez a una persona que había estado invisible ante sus ojos durante años. Había algo en la manera en que hablaba que revelaba una conexión profunda con el mundo natural, una sabiduría que iba mucho más allá de la simple técnica de jardinería. «¿Cómo te llamas?», preguntó, rompiendo la última barrera de protocolo que quedaba entre ellos. «Amaru, señorita, Amaru Quispe», respondió él, y al pronunciar su nombre sintió como si estuviera entregándole una parte esencial de sí mismo. «Amaru», repitió Isabela lentamente, saboreando cada sílaba del nombre extraño en su lengua, sintiendo como las vocales se deslizaban por su boca como miel tibia. «Es hermoso». «¿Qué significa?» «Serpiente sagrada en quechua», explicó Amaru, sus ojos negros brillando con un orgullo que raramente se permitía mostrar. «En la tradición de mi pueblo, la serpiente es símbolo de la sabiduría que une el mundo de arriba, el Hanan Pacha donde viven los dioses, con el mundo de abajo, el Ura y Pacha donde habitan los espíritus de la tierra. También representa la transformación, la capacidad de renovarse dejando atrás la piel vieja para emerger renovado». Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco de la mañana andina. Había algo profundamente simbólico en esa explicación, como si el destino hubiera conspirado para crear esta conexión entre dos mundos que parecían irreconciliables. El nombre mismo parecía profetizar una transformación, un cambio que ella intuía pero no se atrevía a nombrar. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de este primer encuentro. ¿Crees que Isabela está siguiendo su corazón o caminando hacia el peligro? Queremos saber tu opinión, y si te está gustando esta historia, dale like para que sepamos que quieres más contenido como este. La conversación habría continuado, desarrollándose hacia territorios aún más peligrosos, si no hubiera sido interrumpida por la llegada súbita de doña Carmen de Villarreal, la dueña de compañía de Isabela. Era una mujer de mediana edad, de origen noble pero fortuna menguada, que había aceptado el puesto de guardiana de la virtud y las buenas costumbres de la joven heredera como una manera digna de mantener su posición social, sin recurrir a ocupaciones consideradas degradantes. Doña Carmen era una mujer que había construido toda su identidad alrededor del mantenimiento riguroso de las convenciones sociales. Había vivido lo suficiente para ver las consecuencias terribles que podían resultar de la más mínima desviación de las normas establecidas, y consideraba su deber principal proteger a Isabela no solo de los peligros externos, sino también de los impulsos naturales de la juventud, que podían llevar a decisiones desastrosas. «Isabela», exclamó con voz escandalizada, aunque cuidándose de no alzar demasiado el tono para no atraer la atención de otros miembros de la casa. «¿Qué estás haciendo conversando con la servidumbre?» Sus palabras cayeron sobre el momento íntimo como una lluvia helada, rompiendo instantáneamente la magia que se había creado entre Isabela y Amaru. La realidad del mundo colonial, con todas sus jerarquías inflexibles y sus prohibiciones crueles, se impuso nuevamente entre ellos como una barrera invisible pero insuperable. Isabela se irguió inmediatamente con toda la elegancia aristocrática que le había sido inculcada desde la cuna, su entrenamiento social tomando control de sus acciones antes de que su mente consciente pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo. «Solo admiraba las rosas, doña Carmen», respondió con la voz cuidadosamente modulada que había aprendido a usar en situaciones sociales delicadas. «Este joven me estaba explicando los cuidados especiales que requieren estas variedades particulares. Es verdaderamente fascinante en la ciencia de la jardinería». Amaru había bajado inmediatamente la cabeza y retrocedido varios pasos, volviendo instantáneamente a su papel de sirviente invisible. Pero Isabela notó la tensión que se había instalado en sus hombros, la manera en que sus manos se habían cerrado con fuerza sobre las herramientas de jardinería, como si necesitara anclarías a algo tangible para no perder el control. «Las flores se admiran desde la distancia apropiada, querida», dijo doña Carmen con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Y los conocimientos técnicos se obtienen de libros apropiados, no de conversaciones inapropiadas. Vamos, tu padre te espera para el desayuno, y ya hemos hecho esperar demasiado al cocinero». Isabela siguió a doña Carmen hacia la casa con el paso medido y la expresión serena que se esperaban de ella, pero no pudo evitar una última mirada hacia Amaru. Él había vuelto a su trabajo con movimientos que parecían mecánicos, como si estuviera ejecutando una rutina memorizada, pero ella pudo ver la tensión que vibraba en cada línea de su cuerpo. Esa noche Isabela no pudo dormir. Las palabras de Amaru,
Resonaban en su mente como una música extraña pero hermosa. Cada planta tiene su lenguaje, su momento, su manera de amar el suelo donde crece. Sin saber por qué, sentía que esas palabras encerraban un mensaje más profundo, uno que su corazón comenzaba a descifrar con una mezcla de emoción y terror. Y en algún lugar de la casa, su padre planificaba una reunión que cambiaría su vida para siempre. Los días que siguieron a ese primer encuentro directo trajeron una tensión nueva y peligrosa a la atmósfera de la hacienda San Rafael. Isabela había sido sometida a un sermón severo y prolongado por parte de doña Carmen, quien había reportado inmediatamente el comportamiento inapropiado a don Rodrigo. El señor de la casa, un hombre que había construido su fortuna y su posición social basándose en el control absoluto de cada aspecto de su mundo, no había recibido bien la noticia de que su hija estaba mostrando interés en la servidumbre indígena. Don Rodrigo de Mendoza era un hombre cuya complexión robusta y mirada severa reflejaban décadas de ejercer autoridad sin cuestionamientos. Había hecho su fortuna no solo a base de mano dura y principios inflexibles, sino también mediante una comprensión intuitiva de que el poder real residía en el control de los detalles más pequeños. Sabía que los imperios se desmoronaban no por batallas grandes y obvias, sino por la erosión gradual de las estructuras que mantenían el orden social. Por eso cuando doña Carmen le informó sobre la conversación entre Isabela y el hijo del jardinero, don Rodrigo no vio simplemente una travesura juvenil sin importancia. Vio el primer signo de una rebelión potencial que podía amenazar todo lo que había construido. Su hija era su única heredera, la depositaria de un linaje que se remontaba a los conquistadores originales, y no podía permitir que ninguna contaminación racial o social pusiera en peligro la pureza de su estirpe. Isabela le había dicho con voz controlada pero amenazante durante su conversación en el despacho: «Eres una Mendoza. Nuestro linaje se remonta directamente a los conquistadores que trajeron la civilización cristiana a estas tierras salvajes. Cada gota de sangre que corre por tus venas es española pura, sin mezcla alguna con las razas inferiores que pueblan estas montañas». Había caminado hasta el retrato de su bisabuelo, don Fernando de Mendoza, quien había llegado al Perú con Francisco Pizarro y había participado en la captura del Inca Atahualpa. Este hombre arriesgó su vida y su alma para arrancar estas tierras de las garras de la barbarie pagana. Cada privilegio del que disfrutas, cada comodidad que das por sentada, cada derecho que posees, ha sido pagado con la sangre de hombres valientes que nunca dudaron de su superioridad sobre las razas sometidas. El sermón había continuado durante más de una hora, mezclando historia familiar con doctrina racial y advertencias apenas veladas sobre las consecuencias de la desobediencia. Don Rodrigo había sido particularmente explícito sobre lo que consideraba el papel apropiado de los indígenas en el orden social, herramientas útiles, ciertamente, pero nunca iguales, nunca dignos de otra cosa que no fuera una consideración paternalista cuidadosamente medida. «No toleraré que olvides tu posición por ningún motivo», había concluido con voz helada, «y mucho menos que la comprometas por una fascinación juvenil con la servidumbre». Pero prohibir algo a Isabela de Mendoza había resultado ser, como don Rodrigo descubrió pronto, la manera más efectiva de asegurar que lo hiciera. Desde pequeña había mostrado un espíritu rebelde, que su padre había tratado de domar con educación estricta, buenos modales y una disciplina que bordeaba lo severo, pero que nunca había logrado quebrar completamente. En lugar de sentirse intimidada por las advertencias paternas, Isabela encontró que su curiosidad sobre Amaru se había intensificado hasta convertirse en una obsesión silenciosa. Las palabras de su padre sobre la superioridad racial le sonaban cada vez más huecas cuando las comparaba con la dignidad natural y la inteligencia evidente que había percibido en el joven jardinero. Comenzó a desarrollar estrategias cada vez más elaboradas para acercarse a Amaru sin despertar sospechas. Durante sus paseos vespertinos por los jardines, que ya eran una tradición establecida, y por tanto no podían ser prohibidos sin una justificación explícita, se las arreglaba para estar cerca cuando él trabajaba. Desarrolló un súbito interés por la botánica, pidiendo libros sobre plantas nativas que consultaba ostensiblemente, mientras observaba los movimientos de Amaru de reojo. Sus doncellas comenzaron a notar cambios sutiles en su comportamiento que no sabían cómo interpretar. Isabela se había vuelto más cuidadosa en la selección de sus vestidos para los paseos matutinos,
eligiendo colores que sabía que la favorecían y estilos que acentuaban su figura, sin ser inapropiadamente llamativos. Había comenzado a usar un perfume sutil pero distintivo, una mezcla de rosas y jazmín que había encargado especialmente desde Lima. Amaru, por su parte, estaba viviendo su propio tormento interno. La atención de Isabela lo llenaba de una alegría peligrosa que se mezclaba con un terror profundo que lo acompañaba cada momento del día y de la noche. Conocía demasiado bien las historias que circulaban entre los trabajadores indígenas sobre lo que les pasaba a los hombres de su raza, que se atrevían a mirar demasiado directamente a las señoras españolas. Las minas de Potosí estaban llenas de hombres que habían cometido faltas de respeto mucho menores que mantener conversaciones con la hija del patrón. Conocía casos de indígenas que habían sido castigados brutalmente simplemente por ser sorprendidos mirando a una mujer española, o por responder con demasiada familiaridad cuando se dirigían a ellos. El castigo para una transgresión como la que él estaba contemplando podía incluir azotes públicos, marcas con hierro caliente, o incluso la muerte si la ofensa era considerada suficientemente grave. Pero a pesar de todos estos miedos racionales, no podía resistirse a buscar esos momentos de conexión con Isabela. Sus encuentros silenciosos se habían convertido en la parte más brillante de sus días, los momentos que daban meaning a todas las horas de trabajo duro y sumisión aparente que constituían el resto de su existencia. Su padre Hilary había comenzado a notar los cambios con la sabiduría acumulada de décadas de vida, en un mundo donde la supervivencia dependía de la capacidad de leer las señales más sutiles. Era un hombre que había aprendido a ser invisible cuando era necesario, pero que también había desarrollado una sensibilidad extraordinaria para detectar las corrientes peligrosas que podían amenazar a su familia. Una noche, mientras preparaban las herramientas para el día siguiente en el pequeño cobertizo de adobe que servía de vivienda para los trabajadores del jardín, el hombre mayor se dirigió a su hijo con la voz grave y preocupada que había aprendido a usar para las conversaciones más serias. «Amaru», dijo sin preámbulos, «llevo trabajando en esta tierra desde antes de que nacieras. He visto muchas cosas, he aprendido a leer las señales tanto en las plantas como en las personas, y veo señales muy peligrosas a tu alrededor». El cobertizo era un espacio humilde pero ordenado, donde las herramientas de jardinería colgaban de ganchos hechos a mano, y los sacos de semillas se apilaban en esquinas cuidadosamente organizadas. Era el único espacio que Hilary y Amaru podían llamar verdaderamente suyo, y tradicionalmente había sido el lugar donde padre e hijo compartían las conversaciones más importantes de sus vidas. Amaru continuó afilando sus herramientas sin levantar la vista, pero su padre pudo ver la tensión que se instaló inmediatamente en sus hombros. «No sé de qué hablas, Taita», murmuró, usando la palabra quechua para padre que había sido una de sus primeras palabras. «Hijo mío», dijo Hilary con voz suave pero firme, «hablas en sueños. Dices un nombre que no deberías conocer, y lo dices de una manera que me hiela la sangre». El silencio se extendió entre padre e hijo como una sombra fría que parecía absorber incluso el sonido de los instrumentos metálicos contra la piedra de afilar. Finalmente, Amaru alzó la vista, y en sus ojos negros Hilary vio la confirmación de sus peores temores. «Es solo que, ella es diferente, Taita», admitió Amaru con voz barely audible. «Cuando habla conmigo, no me mira como si fuera menos que humano. En sus ojos veo reconocimiento, como si viera algo en mí que otros nunca han visto. Precisamente por eso es tan peligrosa», exclamó Hilary con voz ahogada, luchando por mantener el volumen bajo para no atraer atención unwanted. «Hijo mío, no comprendes lo que está sucediendo. Para ella tú eres una novedad, una distracción de la monotonía de su vida privilegiada. Pero para ti, ella puede ser literalmente la muerte». Hilary se acercó a su hijo y puso sus manos curtidas sobre los hombros jóvenes y fuertes. «He visto esto antes, Amaru. He visto cómo las señoras españolas sometimes desarrollan caprichos por hombres de nuestra raza. Pero siempre termina de la misma manera. El hombre muere o desaparece, y la señora regresa a su mundo como si nada hubiera pasado». Las palabras de su padre se clavaron en el corazón de Amaru como espinas, pero también despertaron una rebeldía que no sabía que poseía. «¿Y qué si es diferente esta vez?», preguntó con voz que temblaba de emoción contenida. «¿Qué si lo que hay entre nosotros es real?». «Entonces», respondió Hilary con tristeza profunda, «ambos están condenados». A pesar de las advertencias paternas y los peligros obvios, las semanas siguientes trajeron una intensificación dramática de la conexión entre Isabela y Amaru. Desarrollaron un lenguaje silencioso hecho de miradas,
gestos sutiles y coincidencias que parecían casuales pero que eran cuidadosamente orquestadas. Isabela había aprendido los horarios de trabajo de Amaru con precisión científica, y había begun to time sus apariciones en el jardín para maximizar las oportunidades de encuentros aparentemente accidentales. Cuando él trabajaba en la sección norte del jardín, ella desarrollaba súbitamente un interés en las flores de esa área. Cuando él se ocupaba de las fuentes, ella decidía que necesitaba contemplar el agua corriente para calmar sus nervios. Sus conversaciones, cuando lograban tenerlas sin ser observados, revelaron una compatibilidad que desafiaba todas las expectativas sociales y raciales. Isabela descubrió que Amaru no solo conocía las plantas con una profundidad que rivalizaba con cualquier botanista europeo, sino que había aprendido a leer y escribir con uno de los sacerdotes jesuitas que visitaban periódicamente la hacienda. El padre Sebastián de Acosta había reconocido la brillantez natural del muchacho años atrás y había begun a educarlo en secreto, convencido de que la capacidad intelectual no era monopolio de ninguna raza. Como resultado, Amaru podía discusión astronomía inca, las propiedades medicinales de las plantas andinas, filosofía e incluso teología con una perspectiva que ningún caballero español había ofrecido jamás a Isabela. Estas conversaciones revelaron un mundo de conocimiento que había estado invisible para Isabela durante toda su vida. Amaru le habló de la manera en que los incas habían usado las estrellas para navegación y agricultura, de cómo los knowledge medicinales habían sido preservados por generaciones de curanderos que trabajaban en secreto, de filosofías indígenas que encontraban lo sacred en la naturaleza de maneras que el cristianite oficial había declarado heréticas. Amaru, a su vez, descubrió en Isabela una curiosidad genuina sobre el mundo que la rodeaba, una inteligencia aguda que había sido educada pero no domesticada, y una bondad natural que contrastaba dramática con la crueldad casual que había observado en otros miembros de la aristocracia colonial. Isabela le contó sobre los libros que leía en secreto, obras de filosofía y literatura que su padre consideraba inappropriate para una señorita, pero que ella había obtenido through connections con merchants que viajaban entre Lima y España. Le habló de sus doubts sobre la justicia del sistema colonial, preguntas que había been growing en su mente pero que nunca había podido voice a nadie. Estos exchanges intelectual created una intimacy que went far beyond la physical attraction que ambos sentían. Era la intimacy de mentes que se reconocían mutuamente, de spirits que habían found companionship en un mundo que insistía en mantenerlos separated. Una tarde de lluvia, cuando los jardines estaban desiertos y el agua caía suavemente sobre las hojas como una blessing natural, se produce el momento que cambiaría everything entre ellos de manera irrevocable. Isabela se había refugiado en el invernadero de cristal que su padre había mandado construir para las plantas más delicadas y exóticas. Era un espacio magical, lleno de luz filtrada y aromas embriagadores, donde las orquídeas nativas se mezclaban con plantas traídas desde España, las Filipinas y otros confines del Imperio Español. El invernadero representaba la ambición imperial de contener toda la belleza del mundo dentro de un espacio control y ordenado según gustos european. Estaba admirando una orquídea particularmente hermosa, un espécimen extraordinario con pétalos color violeta intenso y centro dorado que parecía capturar toda la luz del ambiente y concentrate en sus delicate forms, cuando escuchó pasos behind her. Se giró esperando encontrar a uno de los jardineros menores, pero se encontró con Amaru. Él se detuvo abruptamente al verla, clearly no esperando encontrarla allí en ese momento. La lluvia había empapado su camisa de algodón blanco, que no se adhería a su torso define, revealing la musculatura que años de trabajo físico habían sculpted en su cuerpo. Su cabello negro brillaba con gotas de agua que caught la luz filtrada del invernadero como tiny diamonds, y sus ojos negros tenían una intensidad que made Isabelas pulsa acelerarse de manera alarming. «Perdón, señorita», dijo con voz que carried una nota de panic barely contained. «No sabía que estaba aquí. Me retiro inmediatamente», no dijo Isabela con más urgency de la que había intended, las palabras escaping de sus labios before her mind consciente could stop them. «Por favor, no te vayas. Estaba admirando esta orquídea tan beautiful. ¿Sabes algo sobre ella?» En ese momento, ninguno de los dos sabía que don Rodrigo había regresado temprano de su viaje a Lima, y que en ese mismo instante se dirigía al invernadero, atraído por voices que había escuchado desde la casa. Los events que estaban about to unfold cambiarían el destino de ambos para siempre,
Si estás emocionado con esta historia, no olvides suscribirte y darle like. ¿Crees que Isabela y Amaru podrán estar juntos o el destino los separará? Déjanos tu opinión en los comentarios. Amaru approached lentamente, manteniendo una distancia that was both respetuosa e intimate. El espacio entre ellos seemed to crackle con una electricity que neither había experienced before. Isabella podía percibir el aroma de su piel, una mixture embriagadora de tierra húmeda, hierba fresca, y algo indefiniblemente masculín que made her feel como si estuviera discovering sensation que había been dormidas toda su vida. Es una más de Valia Beichiana, explicó Amaru con voz que había become lower, more intimate. En quechua la llamamos Wakanki, que significa la que llora lágrimas de alegría. ¿Por qué ese nombre tan poético? Asked Isabella, finding herself moving closer to him, sin conscious decision. Según mi abuela, respondió Amaru, sus ojos meeting hers directly por la primera vez en weeks, porque florece solo cuando encuentra el amor verdadero en la tierra donde crece. Las lágrimas que derrama son de felicidad por haber encontrado su hogar perfecto, el lugar donde puede florecer completamente. Isabella se quedó en silencio, looking at la flor con nueva understanding, pero being much more aware de la proximity del hombre que stood beside her. Había algo profundamente moving en esa explanation, algo que resonated con los feelings confusos que había been experiencing. Amaru, dijo suavemente, probando su nombre en su lengua again, ¿crees en esas leyendas ancient? Él la miró directamente a los ojos, and en ese gas Isabella saw depths, que no había seen before en ningún hombre. Creo que la naturaleza conoce verdades que nosotros hemos forgotten en nuestro mundo de rules artificiales y barriers arbitrary. El momento se extended entre ellos como un hilo invisible but tangible. Isabella se encontró giving un paso toward Amaru, atraída por una fuerza que no comprendía but que no podía resist. Él a su vez, no retrocedió como habría sido appropriate, sino que se quedó perfectly still, permitiendo que ella se acercara. La diferencia de altura entre ellos era notable, but not intimidating. Isabella tenía que alzar slightly la vista para mirarlo a los ojos, un gesture que made su cuello curve de manera elegante, exposing la línea delicate de su garganta, donde el pulse could be seen beating rapidly. Isabella, murmuró Amaru, and fue la primera vez que pronounced su nombre sin any title, or formal address. El sonido de su voz saying her name con ese accent musical, made her shiver de manera que no tenía nada que ver con la tempitore del invernadero. Say it again, whispered Isabella, her voz barely audible. Isabella, repite él, and esta vez su voz fue apenas un breath, cargado con toda la tenderness y desire que había been containing durante weeks de silent longing. Ella alzó una mano slowly, as if moving through water, y la posó sobre el pecho de él, sintiendo el beating acelerado de su corazón, under la camisa húmeda. Amaru closed his ojos ante el contact, como si fuera too intense para soportarlo sin being overwhelmed. Esto está mal, murmuró, but su mano se alzó para coberla de ella, maintaining la gentle pressure against su pecho. No deberíamos. ¿Por qué? Preguntó Isabella, her voz carrying una pasión que surprised even herself. ¿Por qué está mal si se siente tan correcto? ¿Por qué debo obey rules, que no entiendo cuando mi heart me dice algo completamente diferente? Amaru opened sus ojos y la miró con una intensity que made her knees feel weak. Porque pertenecemos a mundos diferentes que nunca fueron meant to touch. Porque si nos descubren, yo moriré, y tú serás castigada de maneras que ni siquiera puedes imaginar. No me importa, dijo Isabella con una vehemencia que surprised both of them. No me importan los mundos diferentes. No me importa lo que digan las personas que never han sentido lo que yo siento right now. Solo sé que cuando estoy contigo, siento que estoy alive por primera vez en mi life. Fue entonces cuando Amaru lost la batalla que había been fighting consigo mismo durante weeks. Sus manos se alzaron para frame el rostro de Isabella, sus thumbs acariciando gently sus mejillas que were now flushed con emotion y desire. Se inclinó toward her lentamente, giving her tiempo para retroceder si así lo deseaba. But Isabella no retrocedió. En lugar de eso, se alzó sobre las puntas de los pies para meet him halfway. Su primer beso fue soft, tentative, como el rose de dos mariposas discovering each other por la primera vez. But cuando Isabella sighed against sus labios, Amaru deepened el beso,
Y ella responde con una pasión que había been dormida toda su vida, waiting for exactly este momento para awaken. El mundo disappear alrededor de ellos. No existían las diferencias sociales, ni las prohibiciones, ni los dangers que surrounded them. Solo existían ellos dos, unidos en un momento de perfect understanding y mutual desire que seemed to suspend time itself. Fue el sonido de pasos pesados approaching lo que los separated bruscamente, crashing back into reality como una wave fría de terror. Don Rodrigo de Mendoza irrumpió en el invernadero como una tempestad de fury barely contained. Su rostro, normalmente controlled with the discipline de décadas de commanding others, estaba completamente descompuesto por la cólera. Sus ojos echaban sparks mientras tomaba en la scene before him, su hija, clearly disheveled con las mejillas encendidas y los labios swollen from kissing, y el joven indígena que had retrocedido rapidly, but not quickly enough para ocultar la guilty obviosa en su expresión. Por un momento que seemed to stretch eternamente, nadie moved or spoke. El aire en el invernadero seemed to have become thick and oppressive, charged con una tensión que threatened to explode into violence. Isabela, finally rugió don Rodrigo con una voz que made los crystal panos del invernadero tremble. A la casa, inmediatamente. Isabela se irguió con toda la dignity que pudo reunir, drawing upon años de training en comportamiento aristocrático, but her voice trembled slightly cuando responde, «Padre, yo puedo explain, no quiero explanation». Cortó don Rodrigo con such violence que several plants en el invernadero seemed to wilt from el force de su rage. «A tu habitación, now». Luego se volvió toward Amaru con una mirada que would have frozen the blood de un hombre menor. El young man stood perfectly still, neither cowering nor challenging, but maintaining una dignity que only served to fuel don Rodrigo's fury further. «Y tú, animal inmundo», spat con voz que dripped with contempt y hatred, «¿cómo te atreves a poner tus manos sucias en mi hija? ¿Cómo te atreves tu contaminater pureza con tu touch repugnante?» Amaru no responded, but neither did he lower his head in submission. Instead sostuvo la mirada de don Rodrigo con una dignity que spoke the generations de royal Inca blood flowing through his veins, una postura que only served to enrage el español further. «Guardias», gritó don Rodrigo, his voice carrying throughout toda la hacienda. Dos hombres armados appeared inmediatamente, como si hubieran been waiting nearby para exactly esta call. They were rough men, accustomed to violence y unquestioning obedience to their master's commands. «Llévense a este perro a las celdas», ordered don Rodrigo con voz que promised terrible consecuencias. «Mañana decidiremos su punishment». As los guardias advanced on Amaru, Isabela found her voice again. «No», she cried, stepping forward como si intended to interpose herself between Amaru y his captors. «Father, esto no es his fault. I was the one who—» «Silence», roared don Rodrigo, y por un momento Isabela actually feared que might strike her. «You have brought shame enough to nuestra family. Do not make it worse with more lies». Pero mientras Amaru era dragged toward las mazmorras de la hacienda, algo en su mirada le said a Isabela que esto estaba far from over. El fire que había been ignited entre ellos no podría ser extinguished tan easily, y en los depths de sus ojos negros, she saw una promise que even chains y stone walls no podrían break. La noche fell sobre la hacienda San Rafael como un shroud de morning. En las cells subterráneas, originally built para castigar trabajadores rebeldes y store equipment durante los harsh Andean winters, Amaru lay sobre un matres de straw húmeda, con las muñecas still marked por los iron shackles que los guards had used durante his transport. Su cuerpo acted from los blows que había recibido de los guardias, who had taken particular pleasure in demonstrating their authority over an indígena que had dared to touch una española. But el physical pain era nothing comparado con la anguish que felt cuando thought about Isabela. He could still taste her lips and his mouth, still feel el touch de sus manos soft against his chest. El memory de ese perfect moment cuando they had been united en el invernadero, now felt como a dream, something too beautiful to have been real en el harsh world, donde they both lived. Arriba en su habitación de luxury, Isabela was experiencing her own form de torment. Su father había locked her habitación con key, y doña Carmen was mounting guard en el hallway exterior like a sentinel. Sus elegant ropas had been replaced con un vestido sencillo de penitence,
y her hair había been pulled back en un severe bun que accentuated la mortal paleness de su rostro. Don Rodrigo había entered varias veces durante la noche, alternating between sermones furiosos about la dishonor que había brought al apellido familiar y threats, barely veiled about el destiny que awaited her seductor indígena. Mañana, había declared con voz que carried la finality de death sentence, ese animal será azotado publicly, y después sent a las minas de Potosí, where puede reflect sobre su insolence durante los few años que le queden de vida. Isabela había pleaded, había gritado, había llorado hasta que her eyes were red y swollen, but Don Rodrigo había remained as inflexible como las mountains que surrounded their valley. Has demonstrated que no tienes el judgment necessary para choose tus associations, he had said con cold precision. Por tanto yo elegiré por ti. Mañana enviaré una carta al conde de Villalobos en Lima. Su hijo mayor necesita esposa, y tú necesitas un marido que te enseñe obedience. Now en las horas más dark de la noche, Isabela sat junto a la ventana de su habitación, looking toward los jardines donde todo había begun. La luna llena bathed las rosas con una luz plateada que made them parecer ghosts de su antigua beauty, spectral reminders de happiness que now seemed impossible distant. Era entonces cuando she heard un sonido que made her heart stop, el canto en quechua que se alzaba desde las cells underground como una voice from another world. La voz de Amaru se elevated en la noche como un lamento ancestral, but no era una canción de desesperación. Era una rabi, un canto de amor tradicional que su grandmother había taught him cuando he was still a niño learning los ways de su people. Las palabras, aunque Isabela no las understood completely, carried una carga emocional que la atravesó como una arrow straight to her heart. Sumaka nawi warmikani, kusaiki kashani, imapa chapi ripusak, konki pai hamonki, mujer de ojos hermosos, un marrow bows, un maido bow bows, y a mi her husband. Although I must go far away, you will come después de mí. Isabela pressed la palm de su mano against el cristal frío de la ventana, sintiendo que su corazón se partía with each note de la haunting melody. En ese canto she recognized, no solo el amor de Amaru por ella, sino también una farewell. Él knew que no había escape from his destiny, but he was promising her que su amor would follow her más allá de la muerte itself. But también había something else en el canto, something que gave her hope en medio de despair. Hidden en las ancient palabras era un message, instructions que only someone who had learned to listen to el language del corazón could understand. He was telling her que love like theirs could not be destroyed por human cruelty, que somewhere beyond el reach de su father's power, they could find each other again. Una determination férrea began to grow en el pecho de Isabela como una flame that could not be extinguished por wind or rain. Con una resolution que surprised even herself, Isabela began to planificar. Durante her years of confined childhood en la hacienda, she había explored every corner del vast estate, including places que even su father did not know existed. She knew los horarios de los guardias con precision born of necessity. She sabía dónde su father guardaba las llaves de las cells, y tenía access a los caballos que could carry them beyond the reach de pursuit. But más importantly, she possessed un secreto que even su father did not know, un underground passageway, que connected la main house con las ancient Inca ruins, que se extended por las surrounding hills. El pasaje había been discovered por casualidad años atrás, durante some renovations en la bodega. Isabela, entonces una niña curiosas y aventuras, había explored el túnel hasta su salida, en una natural cave, hidden entre las rock formations. Nunca se lo había mentioned a anyone, guardando el secreto como una personal treasure that someday might prove useful. Al amanecer, cuando los first rays de sol began to filter por las mountains, Isabela put her plan into action, con una precisión que would have impressed military strategists. Primero, she feigned una nervous crisis tan convincing que doña Carmen corrió inmediatamente to buscar aromatic salts y opium tincture from la medicine cabinet. While her dueña de compañía was absent, Isabela slipped out de su habitación, using una hairpin to force la cerradura, una skill que había learned by observing locksmiths work en varias parts de la hacienda. She made her way to su father's despacho, donde she found las llaves de las cells,
hanging from un hook behind el heavy wooden escritorio. Su heart beat tan loudly que she feared el sound might alert toda la house, but she managed to take las llaves without being detected por anyone. El descent to las dungeons fue el most terrifying moment de su life, hasta ese point. Los underground passages smelled de dampness y despair, y el echo de sus steps seemed to announce her presence como shouts en el silent corridors. But cuando she saw a Maru en su cel, pale but with his ojos bright con hope al verla, she knew que había taken la decisión correcta. Isabela, y murmuró, incorporating himself con difficulty due to his injuries. No deberías estar aquí. Si te discover, nos vamos, she said simplemente, introducing la llave en la cerradura con hands que trembled with urgency. Right now. Lo que siguió fue la most intense hour de sus lives hasta ese momento. Isabela guided a Maru through el secret passageway, sus manos entrelazadas en la darkness, sus respiraciones entrecortadas resonating en las stone walls ancestrales. El túnel era narrow y humid, but había been constructed por Master Inca architects, y remained solid después de centuries. They emerged en la hidden cave just when el sol alcanzaba su cenit. El free air nunca había tasted tan sweet, y la vista de los Andes extending hasta el horizon gave them una sensation embriagadora de infinite possibility. ¿A dónde iremos? Hasta Maru, aunque en su voz había una confidence absoluta que Isabela había thought everything through. Y no un place, responde ella, un valle secreto que mi abuela materna me showed before de morir. Los españoles nunca lo han found. Allí podremos vivir libres. But before departing, Isabela did something que surprised even a Maru. She removed todas sus joyas, pendientes de perlas, collar de esmeraldas, pulseras de oro, y las escondió en una grieta de la roca. No las necesitaré donde vamos, she explained. Y si algún día tenemos que return, serán nuestra garantía de survival. Pero mientras Isabela y Amaru comenzaban su huida toward la libertad, en la hacienda San Rafael se desataba una tormenta de fury que pronto se extendería por todo el virreinato. Don Rodrigo había discovered su daughter's escape, y his rage had transformed into una hunt que would not end hasta que both fugitives were captured or dead. El valle secreto al que Isabela had llevado a Amaru era un lugar que seemed to exist outside the tiempo itself, hidden entre picos nevados que were virtually inaccesible, protected por mists que rose cada mañana como un natural veil. Era un refugio que even los incas más ancient habían considered sacred. Era una pocket de paradise que had remained untouched por la conquest, donde la natura seguía las patterns que had governed life en los Andes por thousands de años. Durante 3 semanas, they lived allí como Adam y Eva en su particular paradise. Isabela learned to encender fire by rubbing stones together, to recognize edible plants, to weave simple vestidos con vicuña fibers que they gathered from los animals que pastured en los high meadows. Amaru taught her to fish en el crystal stream que crossed el valley, to build refugios con branches y mud, to read las señales del tiempo en el flight de los cóndores que soared overhead. But más que simple survival, lo que flourished entre ellos fue un amor que finally podía express itself without restrictions. Lejos de las disapproving miradas y las social rules, they discovered each other como they never could have done en el civilized world. Isabela discovered que Amaru no solo possessed practical knowledge, sino una philosophical depth que rivaled cualquier European education. He knew la historia de su people not from books, sino from canciones y stories transmitted de generation a generation. Podía read el movement de las estrellas, predict changes en el clima, y knew secretos de las plantas que ningún boticario español would have imagined. Amaru, por su parte, saw Isabela transformed from una aristocratic señorita into una real woman, sin criadas que la dressed, sin protocols que follow, sin social roles que perform. Her true personality emerged intelligent, brave, passionate y surprising y adaptable. Durante those weeks, they created their own world with its own rules, its own rituals, its own language de love que mixed Spanish con Quechua, European traditions con ancient Andean customs. They were writing una new story, one que had never been written before, where love transcended race y class para create something entirely new. Una noche, under la luz de la luna llena que bate el valley en silver light, Amaru proposed something que would change sus lives para siempre. Isabela, he said,
taking sus manos entre las suyas. En mi cultura, el matrimonio no necesita priests ni churches, solo necesita la blessing de la Pachamama, la Madre Tierra, y la sincere promise de dos corazones que choose each other freely. Isabella looked at him con ojos que brillant with unshed tears de joy. Me estás asking que me case contigo. Te estoy asking que seas mi esposa ante los ojos de la naturaleza y mi people. Si aceptas, seremos una sola alma para toda la eternidad. La ceremonia que siguió fue simple but profoundly moving. Amaru had woven una corona de wildflowers para Isabella, y ella había dado lo mismo para él. They exchanged promises en quechua y español, drank water from el mismo sacred spring, y gave themselves to each other under un cielo studded con estrellas que seemed to be celestial witnesses de su unión. Esa noche, por primera vez, they loved each other completamente. En el refugio que habían built together, con el sonido del Andean wind como única music, Isabella gave herself a Amaru con una pasión que transformed her completely. Ya no era la heredera de los Mendoza, era simplemente Isabella, la mujer que había chosen amor por encima de todo lo demás. But paradise could not last para siempre. Una mañana, el sonido de caballos hooves resonated en el valley como Omina Austander. Don Rodrigo había found su refuge. La search había lasted weeks. Don Rodrigo había mobilized todos sus hombres. Había offered enormous rewards. Había interrogated cada indígena en la región. Finally, un pastor que había seen smoke rising from su secret valley, había revealed su location en exchange por una bag de silver coins. Isabella y Amaru were awakened por los shouts de soldiers que approached. No había escape posible. El valley, que había been su protección, now had become su trap. Isabella, debes tell them que te forcé, said Amaru urgently mientras they dressed a toda prisa. Di que te kidnapped, que te threatened. Es la única manera que puedas survivir esto. Jamás, Exclaimed Isabella con fierceness. No te betray now. Afrontaremos esto together. But cuando Don Rodrigo burst into su refuge, followed por una dozen armed soldiers, la reality de su situation became brutally clear. Lo que siguió fue worse que cualquier nightmare que Isabella could have imagined. Don Rodrigo, maddened por weeks de public humiliation y un successful search, había lost toda civilized composure. 3 weeks, he roared. 3 weeks living como una savage con este animal inmundo. Has dishonored no solo a nuestra family, sino a toda la raza española. He ordered que Amaru be chained immediately. Cuando Isabella tried to interpose herself, su propio father struck her con such force que sent her to el ground. Y tú, he said con voz helada, has demonstrated ser una whore que no merece llevar el nombre Mendoza. But I am un hombre misericordioso. Te daré una opportunity de redemption. He drew su pistola y la offered to her. Mata tú misma a tu seductor. Demonstrate que ha sido todo un diabolic deception, y podrás return home. Te enviaré a un convento en España donde podrás spend el resto de tu vida expiating tu sin, but seguirás siendo mi daughter. Isabella looked at la pistola como si fuera una poisonous serpent. Jamás, entonces, said Don Rodrigo con una cruel smile, tendrás que verlo slowly, mientras yo busco la manera más painful de terminar con su miserable existence. Fue entonces cuando Isabella took la most brave y desperate decisión de su life, una que would change el destiny de ambos para siempre. Isabella stood up slowly, con una dignity que radiated power a pesar de sus andryos clothes y desperate situation. She looked at su father directly en los ojos, y por primera vez en su life, eso en ella not his daughter sino una independent adult woman. Father, she said con voz clear y firm, tienes reason en una thing. He dishonored del nombre Mendoza, but not en la manera que crees. She walked toward donde Amaru estaba chained y took su hand sin caring about las scandalized miradas de los soldiers. Lo he dishonored al nacer en una family que values el color de la piel por encima del content del heart. Lo he dishonored al crecer en un mundo que calls civilización a la cruelty y salvajism al amor verdadero. Su voz se alzó, resonating en las walls del valley como una declaration de guerra. Renuncio al apellido Mendoza. Renuncio a la inheritance, a los titles, a todo lo que viene manchado con la sangre de los inocentes que han built nuestra fortune. From este momento, soy Isabella Quispe, wife de Amaru, adopted daughter de la Pachamama.
El silence que siguió fue absoluti. Even los most ardent soldiers seemed moved por la pasión en su voz. Don Rodrigo, sin embargo, se había puesto livid con fury. Entonces morirán together, he declared. Y sus cuerpos servirán de warning para cualquier otro que se atreva a challenge el natural order. But before que pudiera give la order de execution, algo unexpected sucedió. Un rumor sordo began to rise desde las surrounding mountains, como si la propia tierra estuviera awakening. Al principio fue barely perceptible, pero grew rapidly hasta convertirse en un deafening roar. Avalanche, shouted uno de los soldiers. Una masiva mass de snow, rocks y mud se desprendía de las summits, directing itself straight toward the valley. Los soldiers ran toward sus horses in panic, abandoning sus prisoners en su desesperación to escape. Don Rodrigo, gripped por terror, tried to drag Isabela con él, pero ella resisted con superhuman strength. Prefiero morir aquí con él que vivir allá sin él. En los final moments before la avalanche reached them, Isabela y Amaru embraced con toda su fuerza. No había miedo en sus ojos, solo amor y acceptance. En la próxima vida, murmuró Amaru against her ear, seremos libres de amarnos desde el primer momento. En esta vida ya somos libres, responde Isabela. El amor nos ha liberado de todo. La leyenda dice que cuando la avalanche se detuvo y los rescuers llegaron días después, no encontraron bodies. En lugar de eso, en el exact place donde Isabela y Amaru habían been embracing, había brotado un arbusto de dos trunks entrelazados, uno de clear bark y otro de dark bark, que bloom con las flowers más hermosas que nadie había visto jamás. Los local people lo llamaron Muna y Sacha, el árbol del amor, y pronto se extended la belief que las couples que se amaban verdaderamente podían receive special blessings si visited el place y made sus promises bajo sus entangled branches. Don Rodrigo died 5 años después, consumed por guilt y soledad, sin herederos que llevaran su apellido. La hacienda San Rafael fue eventualmente abandonada, y la nature reclaimed los jardines que 11 habían been el escenario del primer encounter entre dos mundos. But en las noches de luna llena, los travelers que pasan por la región aseguran que aún se puede oír el eco de una rabi que rises desde las ruinas, un canto de amor que promises que algunas passions are stronger que la muerte, y que true love encuentra always su camino de regreso. La historia de Isabela y Amaru nos recuerda que el amor verdadero no conoce barriers de race, clase social o época. Nos enseña que sometimes, para encontrar nuestra true libertad, debemos tener el valor de renunciar a todo lo que el mundo considers valuable. En una época donde los prejudices seem immutable laws, dos valientes corazones demonstrate que hay forces más powerful que las social conventions, amor, mutual respect, y la decisión de ser fieles a nuestros verdaderos sentimientos. Su amor was too pure para este mundo, pero su sacrifice created algo eternal que continues to inspire lovers hasta hoy. They showed que when love is real, no hay fuerza en la tierra que pueda truly destroy it. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias de amor que trascienden el tiempo. Comparte en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Isabela? ¿Crees que el amor verdadero puede conquistar cualquier obstáculo? Dale like si crees en el poder del amor verdadero y comparte esta historia con alguien especial. Nos vemos en la próxima historia de amor en las colonias españolas de América. Suscríbete a El Amor Español en las Colonias para más historias que te harán creer en el poder eterno del amor verdadero.